puso todo tan oscuro a las 9:30, no se veía absolutamente nada y bueno, ya pensé en algunos hermanos que se inundan y todos esos problemas, pero gracias a Dios que estamos un buen grupo aquí en la casa del Señor y quiero animarles a abrir ahí en sus Biblias en la primera carta que Pablo le escribió a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20. Vamos a estar hablando hoy acerca del tema sobrevivientes de un naufragio. Esta mañana cambié el título del mensaje a porque estaba recordando el año 1997, estábamos en una conferencia en una ciudad muy grande cerca de Canadá, se llama Seattle la ciudad, pertenece al estado de Washington, no a la capital de Washington, sino al estado de Washington, y había como 1000 pastores allí, y un pastor muy histórico, de mucho renombre, vino y me dijo fuera de programa, dice, vaya y hable de la situación en Sudamérica. Y entonces estuvimos explicando a los hermanos de las crisis que vivieron muchas congregaciones en los años 80 y en los años 90, a crisis en el liderazgo, conflictos en el liderazgo, por todos los países de Sudamérica, iglesias divididas, muchas iglesias se desangraron literalmente porque la gente se iba a los movimientos neopentecostales que estaban surgiendo, y entonces yo me paré ante aquella multitud y les dije, somos los sobrevivientes de un naufragio. Y entonces esa frase la tomé para mi mensaje de esta mañana. Sobrevivientes de un naufragio. Veamos de qué se trata esto. Primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, dice la palabra, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y aquí aparece la palabra naufragaron, la palabra naufragio. Esto se refiere, hermano, a una gran pérdida o a una ruina de una embarcación, ya sea en el mar o en el río. Un naufragio, hermano, se refiere a una pérdida grande, a un desastre. La palabra naufragio está relacionada con la palabra fracaso. Una persona que en su vida tiene un gran fracaso es alguien que naufraga, que anda a la deriva sin un rumbo fijo y está próximo a irse a pique, porque eso en el idioma griego es lo que significa, irse a pique, hundirse de cabeza. A eso tiene que ver la palabra naufragio. Y acá la historia habla de 2 hombres con ese problema, 2 hombres que su vida se fue a pique, se fueron de cabeza hacia el fondo. Uno de ellos se llamaba Himeneo y el otro se llamaba Alejandro. Estos 2 eran vistos como maestros en las iglesias, pero eran portadores de una doctrina enferma, eran portadores de una doctrina contaminada. Era gente que no estaba comunicando bien el mensaje de la fe porque ellos no estaban firmes en el camino de la fe. Tenían toda la apariencia, tenían el nombre de que eran cristianos trascendentes, pero era gente que naufragó, gente que andaba a la deriva. Un náufrago, hermanos, es una víctima que lucha por salvarse. Se hunde el barco y ahí están las víctimas y luchan, hermano, por mantenerse a flote cuando ven que esa nave se hunde. A veces nosotros
en nuestra propia vida, no solamente somos los protagonistas de un naufragio, a veces también, hermanos, nosotros somos los culpables de nuestro naufragio. Un negocio se va a pique, se va a fondo. Un matrimonio se va a pique, se va de cabeza al fondo. Una congregación se va al fondo. Una vida se va al fondo. Quedan apresados en un naufragio. Y surgen las preguntas, ¿cómo pasó esto? Esta empresa que tiene tantos años, ¿cómo cerró? Este matrimonio que tiene tantos años, ¿cómo se destrozó, se arruinó? Esa iglesia que parecía tan buena y tan sana en su doctrina, mire en lo que terminó. Aquel hombre que parecía que iba a ser un gran varón de Dios, destacado en la fe, mire cómo terminó. Aquella dama que parecía que iba a ser una mujer protagonista en la obra del Señor, pues ahí está, ya ni se la ve. Gente que naufraga en cuanto a la fe. ¿Y cómo comienza el naufragio nuestro? Igual que el de estos hombres, tomando malas decisiones. Tomamos malas decisiones en nuestra vida. Y a veces no es una sola, sino que es un cúmulo de decisiones equivocadas, erróneas. Un error tras otros. Y siempre aparece en nosotros la resistencia a corregir. No voy a ir lejos en la historia, pero aquí en nuestra corta vida de iglesia ya muchos naufragaron en cuanto a la fe. Se fueron a pique, tocaron fondo. Se les advirtió una y otra vez sobre decisiones equivocadas. No quisieron corregir su camino. Algunos compartieron la congregación mucho tiempo con nosotros. Caminaron junto con nosotros, pero hoy son náufragos en la fe. Un náufrago en la fe es una persona irresponsable. Es como un marinero en el medio del mar que tome la brújula, que es lo que le orienta, lo que le guía el camino a seguir, y la tire al fondo del mar. Ya no tiene cómo orientarse en el mar. Y aquí una vez tras vez se le fue advirtiendo a personas que empezaron a alejarse de la congregación, empezaron a alejarse de la palabra de Dios. No les atraía la reunión de oración. No les gustaba este asunto de ganar alma. No les gustaba el asunto de tener una iglesia organizada. Y empezaron a naufragar en cuanto a la fe. Y no fue la cabeza del hogar, fue la esposa y luego los hijos pagan las consecuencias. Pero se les animó a corregir en el camino. Pero no lo hicieron. Y a estos hombres les pasó esto. Naufragaron en cuanto a la fe. Porque observe otra vez el texto como dice versículo 19. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando. Esta gente no tomó en cuenta la fe. Ya un momento de su vida, ya no fueron guiadas por la fe, la desecharon, la hicieron a un costado. No le dieron el valor que hay que darle a la fe, a la palabra de Dios. Y sintieron su conciencia que les acusaba. Sintieron hablar a su conciencia que les indicaba que lo que estaban haciendo estaba mal, que las decisiones que tomaban no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando empezó el naufragio, es porque ya no querían corregir el camino. Y esta historia se repite. Una de las historias que nosotros conocemos es acerca del Titanic. Lo que hemos cantado aquí en esta mañana, el himno 307. Ya lo hemos enseñado cuando el Titanic se hundía, la orquesta tocaba ese himno, el 307, más cerca de ti, oh Dios. Ya sabían que iban a morir todos esos. El barco se iba al fondo del mar, el transatlántico se iba al fondo del mar y cantaban ese himno porque era lo que les esperaba, iban a estar cerca de Dios ya. La orquesta sonaba, pero el barco se hundió, su capitán era de apellido Smith. A él 6 veces le advirtieron de otras embarcaciones la presencia de iceberg. Iceberg, hermanos, eran como enormes templos de hielo, témpanos. Se cree que el iceberg que chocó al Titanic sobresalía del agua como 300 metros hacia arriba. Y el hombre fue advertido una vez, otra vez, por un barco, por otro barco. No hizo caso, hermano, a las advertencias y se fue al fondo del mar.
Así nos pasa en la vida cristiana. Y así le pasó a estos hombres de nuestra historia aquí, Himeneo y Alejandro. Ellos hicieron un abandono de la fe. Y en esta mañana se encienden las alarmas para nuestra vida. Porque ¿en qué punto está nuestra fe? ¿A qué distancia estamos de nuestra fe? ¿Nos estamos alejando de la fe o estamos militando con firmeza en la fe? ¿Es la fe lo que moviliza nuestra vida? ¿Es la fe lo que nos mantiene activos, lo que nos mantiene vivos? ¿O como estos hombres, hemos empezado a hacer un abandono lento de la fe? Y a veces, hermanos, el diablo trabaja, porque el diablo le gusta ver el fracaso en la militancia de los hijos de Dios. Somos militantes en la fe, pero a veces el fracaso, hermanos, se nos cruza en el camino y el pecado, hermanos, apareció en la vida de estos hombres y el pecado puede aparecer en nuestra propia vida y nos hace naufragar en cuanto a la fe. Andamos a la deriva, andamos sin rumbo, sin una decisión fija. El aguijón de la conciencia les tocó a estos hombres, pero no hicieron caso. ¿Y cuántas prédicas, hermano, usted escuchó y Dios le habló? Y usted sabe que Dios le habló. Y usted salió de este lugar seguro, ese mensaje era para mí. Hay algo en ese mensaje que me tocó. Hay algo en ese mensaje que puso en evidencia que esto que estoy haciendo no está bien. Pero sentimos los pinchazos del aguijón y dice, ya va a pasar. Y seguimos, y seguimos, y seguimos hasta que somos presa de un naufragio. Nuestra vida se empieza a hundir, nos vamos al fondo porque no hemos aceptado lo que la palabra de Dios nos dijo. El oído nuestro, hermano, se vuelve insensible. El pecado comienza a dominarnos. Le empezamos a encontrar el gusto a ciertas clases de pecado. Y nuestro oído se empieza a volver insensible. Y hasta llega un momento que aún viniendo a la casa de Dios no percibimos la verdad de Dios. No vemos la verdad, no nos llega la verdad. Y a veces, hermanos, nos preguntamos, ¿por qué la prédica no me toca? ¿Por qué la prédica no me llega? Y es porque tenemos un oído insensible. Ya hemos naufragado, ya hemos perdido el rumbo. Quizás oyó alguna vez de la palabra zozobra. Esa palabra se usa para un barco cuando da vuelta. Un viento, una tormenta, algo, un oleaje furioso. Da vuelta al barco, dice, está en zozobra. Y a veces nuestra vida está así también, en zozobra. Solo que cuando se refiere a una persona, la palabra zozobra habla de aflicción. Y a veces estamos afligidos. Uno de los síntomas de que estamos naufragando es cuando estamos aburridos en la iglesia. Y sacamos el caramelo y nos peinamos y miramos el celular y miramos la Biblia y pasamos, no estamos escuchando la palabra, no estamos alabando. Empezamos a distraernos. Esos son síntomas de que mi vida empieza a naufragar, que mi alma no está recibiendo lo que Dios tiene para mí. Y después, hermano, nos empieza a dominar una tristeza. Y decimos, qué raro esto que me pasa, ¿qué será? Pero esa tristeza empieza a crecer en nuestra vida. Esa tristeza empieza a ir en aumento. Y empezamos en un estado de congoja, de angustia. Y un día estamos tan mal y ya no vemos su cara. Y empezamos a deducir, aquí estamos frente a alguien que naufragó en la fe. Estos dos hombres que menciona la historia aquí, Himeneo y Alejandro, dice en el verso 20, en la parte final, dice Pablo, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos hombres no solo que naufragaron en cuanto a la fe, ya no tenían un oído sensible, ya no tenían un corazón abierto a la palabra de Dios, abandonaron la fe, traicionaron la fe, se pasaron a las filas del enemigo. Y eso, hermano, a veces la gente no se da cuenta que las cosas que hacemos honran al enemigo y no a Dios. Nuestros actos, nuestra conducta, y a veces caemos en este pecado que la Biblia le llama blasfemia. La palabra blasfemia tiene muchas definiciones. Por ejemplo, incluye maldición. Yo escucho a algunos de esos predicadores famosos que maldicen a otros predicadores. Usan palabras blasfemas. La palabra blasfemia tiene que ver con groserías,
Parece que eso se volvió una moda creciente porque hay muchos predicadores hoy que usan malas palabras en sus discursos. Yo sé que muchos de ellos no son bautistas, pero eso no los libra del pecado. Usan groserías en sus expresiones, malas palabras, términos con dobles sentidos. Y estos hombres, Himeneo y Alejandro, cuando blasfemaron es porque usaron palabras que eran ofensivas a Dios. Ellos creían que era gracioso. Muchos predicadores de nuestro tiempo creen que son graciosos. Y hacen cosas en los púlpitos que Dios no aprueba. Uno de esos cantantes famosos que predica decía hace poco tiempo atrás que Jesús se había drogado. Así hablaba el hombre. Y luego hablaba de Pedro, dice, cuando Pedro dijo tal cosa, dice, porque estos estaban todos borrachitos. Y usan palabras así. Esos son blasfemias, esos son groserías. Y ellos, la gente les aplaude y la gente les festeja esas cosas que son ofensas verbales a Dios. Eso es blasfemar. Esta gente, Himeneo y Alejandro, cayeron en eso. Y Pablo dijo, tenemos que tomar una decisión. Los tengo que entregar a Satanás. Esa expresión aparece en la primera carta a los Corintios también, en el capítulo 5, cuando habla de aquel muchacho que tuvo relaciones con la mujer de su padre. Y Pablo dijo, reunidos vosotros y mi espíritu, quitad a ese perverso del medio, el tal sea entregado a Satanás. Esta expresión, ser entregado a Satanás, quiere decir que es quitado de la comunión. Pablo escribe a Tito y le dice, después de una y otra amonestación, deséchalo. Una y otra amonestación, deséchalo. La expresión es más amplia que 2 veces. Pero si tenemos aquí un hermano que practica tal clase de pecado, se le amonesta, se le advierte, se le acompaña un tiempo prudente para que pueda corregir. Y después del tiempo vuelve a insistir en el mismo pecado, se le vuelve a hablar, se le vuelve a acompañar, pero ya cuando va por 3ª vez o 4ª vez, entonces la Biblia pone en un terreno a la congregación de desecharlo. Significa eso, expulsarlo. Y la gente se agarra la cabeza y dice, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Y quién soy yo para expulsar? Yo no soy nadie. La palabra de Dios nos dice lo que debemos hacer. Y ahí tenemos que decidir si vamos a obedecer a la palabra de Dios o no. Hace como 40 años atrás, una pareja jovencita, no tenían ni 20 años, él tenían 18, 19 años. Cayeron en pecado y trajeron ese caso frente a la congregación. Y entonces se hablaba en la congregación que tal clase de pecado había que aplicar una disciplina y estábamos en una asamblea y se estaba ahí hablando. Yo no era el pastor de la iglesia. Y entonces el pastor estaba ahí dirigiendo la asamblea. Y en un momento se para el padre del pastor. Era un hombre que tenía muy poco tiempo en la fe, criado en la calle y tenía toda esa forma de hablar, pero una gran persona. Y entonces se para el padre del pastor y le llama por el nombre al pastor y le dice, perdónenlo ya, pobres pibes, dice él, ¿no? Y hay veces en las congregaciones proceden así. ¿Y quiénes somos nosotros para decir a esta persona, para disciplinarle? ¿Quiénes somos nosotros para aplicar esto después de una y otra amonestación, desecharlo? ¿Quiénes somos nosotros para participar en un conflicto entre hermanos cuando uno fue y le habló al hermano y no quiso escucharle y el que no fue escuchado llamó a 2 testigos como dice la Biblia, pero el otro no quiso escucharle y se tomó el tercer paso como dice la Biblia, se lo trajo al que no quería oír frente a la congregación y no quiso escuchar a los hermanos y entonces la Biblia dice, tenlo por pagano, ya, sáquenlo, no es de los nuestros. Y ahí está el procedimiento bíblico. Y en la iglesia los que practican el procedimiento bíblico no están diciendo que son mejores que el otro, solamente están diciendo que van a seguir los pasos que Dios indica. Y ahora aquí había que tomar una decisión dura, había que entregarlos a Satanás. Esa expresión significa que los sacamos de la comunión.
Quiere decir que ya no vamos a estar ahí en comunión, en contacto con el hermano, ya no lo vamos a acompañar al hermano, porque él ya con su conducta está demostrando que no tiene la misma fe que nosotros, no tiene los mismos principios, no sigue las mismas reglas bíblicas, él tiene su estilo de vida que es pecaminoso. Entonces, si lo sacamos de esta comunión, ahí están las tinieblas de afuera. Y el príncipe de las tinieblas ya sabemos quién es. Así que cuando encontramos en la Biblia esta expresión, sea entregado a Satanás, quiere decir sea quitado de la comunión entre los hermanos. Y el diablo dice, ya no están tus hermanitos orando por vos, aquí te tengo solito. Y el diablo se hace un picnic, un festín, con esa vida que naufragó en cuanto a la fe. En 45 años he visto muchísima gente naufragar, muchísimo. Y siempre en mi mente un texto que me persigue, que está escrito en 1 Corintios 10 y versículo 12, dice, y aquel que está firme, mire que no caiga. Aquel que está firme, mire que no caiga. Predicadores de gran renombre, y algunos casos lo supe en esta misma semana, gente que impactó esta generación. Y yo vi, y algunos de esos predicadores he compartido púlpito por años. Un motivo, otro motivo, diferentes motivos, les llevaron a naufragar en la fe. Y uno dice, ¿cómo puede ser ese predicador? Y todos los frutos y los logros que sabemos y le reconocemos y la trayectoria que tenía. Pero la Biblia advierte, aquel que está firme, mire que no caiga. Cualquiera de nosotros puede ser un náufrago en la fe. Aquí están estos hombres entregados a Satanás, desprotegidos, solitarios allí, enfrentados ellos con el diablo, fuera de la comunión. No solo hay casos de personas como ella, hay iglesias que naufragaron en cuanto a la fe. Algunas iglesias naufragaron por un tiempo y luego sobrevivieron como en un naufragio, se juntan unas tablas o un tanque, algo que flota y alguien se aferra y se salvan del naufragio. Hay muchas iglesias que han sido así, que se hundieron o buena parte de ellas se hundieron y parecían que iban a desaparecer, pero alguien se esforzó y algunos sobrevivieron, sobrevivientes de un naufragio. Aquí mismo en nuestra congregación tenemos gente que en su pasado fue víctima de doctrinas desastrosas y de gente que les lastimó y que conocen a otros hermanos a los cuales les decimos, ¿por qué no les animan a venir? Dicen, no, porque fueron tan dañados por aquella doctrina, ya no quieren saber nada. No lograron mantenerse a flote y se volvieron náufragos. Había una iglesia. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 habla sobre 7 iglesias. Cada una de ellas tuvo sus problemas. Tenían algunas virtudes. La primera iglesia que habla es la de Éfeso. ¿Se acuerdan? La iglesia que perdió el primer amor. Pero había algo más serio que la pérdida del primer amor. Es que ellos toleraban, dice ahí el apóstol Juan, estaban tolerando la doctrina de los nicolaitas. Esa palabra nicolaita es la raíz de la palabra de esa vestimenta o zapatillas también que se llama Nike. De ahí viene, los nicolaitas, los Nike. Esa hablaba de vencedores, de conquistadores. Y entonces había gente que no era de la iglesia y vino y se metió en la iglesia y tomó el control de la congregación. Usaron de un poder y dominaron la congregación, tuvieron victoria sobre la congregación. Y la congregación no pudo mantenerse a flote por un tiempo, fueron afectados. Pero allí había algunos hermanos que tenían muchas virtudes, que habían trabajado arduamente por la fe, pero luego de tantas batallas fueron vencidos y perdieron el primer amor. Y toleraron a los nicolaitas, y Dios le dijo, vuelve donde has caído y arrepiéntete, ya es la obra del principio, porque si no vendré a ti, quitaré tu candelero. Y una iglesia sin candelero, una iglesia sin luz, no tiene razón de ser ni de existir. Era una iglesia que estaba bajo amenaza, naufragaron, pero se mantuvieron a flote. Y luego habla de una iglesia de Pérgamo. Y esa iglesia de Pérgamo tenía otro problema serio.
uno que habían matado al testigo fiel, un hombre que se llamaba Antipas, que era un gran predicador. Pero luego dice que ellos toleraban la doctrina de Balaam, que enseñó acerca de la idolatría, de venderse al enemigo y que le enseñó a fornicar al pueblo de Dios, a caer en esos pecados. Y adentro de la iglesia había algunos que seguían esa línea doctrinal de Balaam. Y esa iglesia naufragó, la pasó mal. Y luego en el capítulo 3 de Apocalipsis habla de una iglesia de Sardis, de aquellas que Dios le dice, ustedes tienen nombre de que están vivos, pero yo sé que están muertos, le dice el Señor. Y el Señor le habla a esa iglesia de Sardis y al final les dice, pero hay algunos ahí adentro que no han manchado su vestidura. El naufragio no fue completo, pero casi se fue al fondo esa iglesia. Y luego la iglesia de la Odisea, ahí estaba la doctrina de la tibieza reinando y aquella iglesia cometió la torpeza de dejar a Dios afuera de la comunión. Y dice ahí el texto del Señor, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué está en la puerta si Él tiene que estar en el centro de la reunión? Pero aquellos hermanos se creían autosuficientes y llenaron la iglesia de un espíritu humanista y lo dejaron a Dios a un costado y naufragaron. Aun cuando lleguemos al cielo, los vamos a identificar fácilmente a los tibios de la Odisea. Esa característica fue el sello ya para toda su eternidad, los tibios de la Odisea. Y Pablo le escribió a la iglesia en Galacia. Esa iglesia no forma parte del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Pero Pablo quedó sorprendido y les dice, Pablo dice, ¿pero qué pasó? Porque ustedes corrían bien, le dijo. Y en el capítulo 3, verso 1, le dice, ¿quién os fascinó? Es decir, ¿quién los sedujo? ¿Quién los cautivó? ¿Quién los embrujó de alguna manera? Porque ustedes eran buena iglesia, tenían sana doctrina, eran una iglesia pujante, creciente, pero ¿quién los fascinó? Dice, y ahora cayeron de la gracia, dice. Hermanos, tengo más casos para citar, pero hay personas, hay iglesias y hay familias enteras que naufragan en cuanto a la fe y se van al fondo. Y la Biblia enciende las luces rojas de alerta, porque nosotros hoy somos sobrevivientes de un naufragio. Cualquiera de nosotros que agarre un mapa de las iglesias que nos rodean, aquí cerquita tenemos una que es Bautista Fundamental. Pero después a la redonda no vamos a encontrar iglesias fundamentales. Iglesias liberales, neopentecostales, centros familiares de no sé qué cosas. Agarre un mapa y fíjese. Pero nosotros no caímos en ese naufragio. Somos sobrevivientes. Estamos aquí, hermanos, todavía firmes, siguiendo de cerca la palabra de Dios. Pues nunca debemos despegarnos de ella. El diablo busca diferentes formas de mandar a pique de cabeza, de hundir definitivamente una vida, una iglesia, una familia, una empresa. Observe un poquito el Evangelio de Lucas, el capítulo 8. El Evangelio de Lucas, el capítulo 8. Ese capítulo habla acerca del sembrador que salió a sembrar. Solamente quiero llamarle la atención en un texto allí. Evangelio de Lucas, el capítulo 8. Y vamos a poner la atención en el versículo 14. Lucas el capítulo 8 y el versículo 14. Allí habla de una semilla y dice que ésta cayó entre los espinos. Mire lo que le sucedió a esa clase de personas. Evangelio de Lucas el capítulo 8 y el versículo 14. Dice la palabra, la que cayó. Se refiere a la semilla, que ya en el contexto explica que la semilla es la palabra de Dios, ¿no? Dice, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. En nuestra misma historia, hermanos, de iglesia, han pasado por este lugar hombres y mujeres que quedaron impactados con la palabra de Dios. Y que hablaron de buena manera de la predicación de la palabra de Dios y hasta exaltaron la sana doctrina, etcétera, etcétera. Y se los vio animados y se los vio en varias reuniones, en diferentes etapas. Pero en sus vidas la palabra cayó entre espinos, porque les gustó la predicación, les gustó la línea doctrinal, pero después amaron más los placeres de esta vida y no regresaron.
La palabra era buena, la predicación era buena, pero los afanes, las riquezas, don dinero, el materialismo, les sedujo más, les atrajo más. Dice, me gusta la palabra de Dios que enseñan, pero también me gusta el dinero. Y si nos lo vemos acá es porque el dinero ganó su corazón. Y todos nosotros sabemos aquí no se puede servir a dos señores. Amarás a uno, aborrecerás a otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Ya es claro esos que no los vemos por aquí. ¿Por qué Dios se inclinaron? Por don dinero. Los afanes de esta vida. Quizás un día la palabra de Dios vuelva a obrar en sus vidas y les traiga a este lugar. Pero naufragaron en cuanto a la fe. No se mantuvieron a flote, no se mantuvieron firmes. Varias personas que han venido a nuestra congregación y algunos de ellos todavía están con nosotros, gracias a Dios. Mis primeras palabras que les dirigí fue: el secreto está en resistir las primeras reuniones. Porque yo sabía que venían de cultos liberales y que salían a bailar haciendo el trencito y todas esas payasadas que hacen por ahí. Y yo les decía, si ustedes resisten las primeras reuniones, porque van a cantar himnos que son solemnes, y van a escuchar una predicación basada en la palabra de Dios, van a ver la Biblia abierta, la Biblia explicada, la Biblia enseñada, la Biblia aplicada en nuestra vida. Y si usted resiste algunas reuniones, esto le va a ser provecho para su alma. Lo otro son todos alegrías pasajeras, aventuras de algún domingo y nada más. Pero hermanos, algunos se fueron detrás de las riquezas y de los afanes de esta vida y dejaron a un costado, desvalorizaron la palabra de Dios. Una mirada, por favor, a la segunda carta de Pedro ahora, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 20. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2 y el versículo 20. Mire cómo dice la palabra y la advertencia que tiene para nosotros ahí. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquí habla de personas que naufragaron en cuanto a la fe. En un momento de su vida escucharon palabras de Dios. Y dice que por algún tiempo se escaparon de las contaminaciones del mundo. Es decir, que tuvieron un andar en la fe, pero luego dice el texto que se enredaron. Nosotros sabemos cómo Pablo le aconsejó a su discípulo Timoteo, que dice que todo aquel que Cristo lo tomó por soldado no se enreda en los negocios de la vida. Y aquí estamos frente a gente que se enredó. Una persona enredada es una persona que pierde su libertad. Si alguien nos enreda nuestro cuerpo con una soga o con lo que fuera, quedamos inmóviles, perdemos la libertad. Y hubo problemas, hermanos, en esta gente que eran libres en Cristo. Actividades del mundo, cosas del mundo, lo fueron enredando, lo fueron así, hermanos, inhabilitando para el servicio. Y entonces, dice la palabra, le sucedió lo del proverbio: como el perro vuelve a su vómito. Es decir, que volvieron a las actividades asquerosas de su pasado y dejaron de disfrutar las grandes bendiciones en Cristo Jesús. Hermanos, necesitamos estar atentos. Estos naufragaron en cuanto a la fe. Y aquí no hay muchos nombres. En los versículos anteriores habla de Balán en el verso 15, que dice que dejó el camino recto. Ese fue un mercenario de la fe, un mercader de la fe, porque vendió su don profético por dinero, así como lo hacen muchos predicadores hoy, por dinero. El gran predicador Carlos Spurgeon decía que si
Si alguien sirve a Dios por dinero, es muy posible que le sirva al diablo por más dinero. Qué tremendo, ¿no? Hay gente que está en este asunto por dinero. Uno de ellos era Balaam, y dice el versículo 15, dejó el camino recto. Quiere decir que empezó a andar chueco. Empezó a aplicar la escritura a su conveniencia, como lo hizo Himeneo y Alejandro, los primeros dos hombres. Ellos hablaban de la escritura, pero la hablaban de una manera que era de provecho para ellos. Cubrían sus pecados con un mal manejo de la escritura. Y aquí está, hermano, gente, dice, mejor les hubiese sido no haber conocido el camino. La Biblia habla de alguien que su vida fue limpia y después cuando se aleja, hablaba el Señor Jesús, viene ahí 7 demonios más y se meten en la vida. En esa casa que parecía que estaba limpia. No hay que enredarse, no hay que naufragar, hay que mantenerse aferrado a la Escritura. Es lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, cuando dice que tenemos que nosotros estar aferrados a la palabra de vida. El término que él usa es asido, pero esa palabra asido significa aferrado, agarrado con firmeza a la palabra de vida, porque esta es la palabra que nos va a mantener a flote, esta es la palabra que va a impedir que nos vayamos de pique al fondo del mar. Siempre aferrados a la palabra, hermano. A la palabra de Dios es lo más importante. Hebreos, el capítulo 3, un par de textos más y terminamos. Hebreos, el capítulo 3, versículo 12. Ahí está recordando la historia del pueblo de Israel en este capítulo. Y vea lo que dice la palabra a modo de advertencia para nosotros. Porque ya Pablo le había escrito a los Corintios, la primera carta del capítulo 10, que las cosas que le habían sucedido a Israel eran para nuestra enseñanza. Y aquí va a recordar el escritor a los hebreos cosas que le sucedieron a Israel para que lo tengamos nosotros por enseñanza. Mire la advertencia, Hebreos el capítulo 3, versículo 12. Hebreos 3, verso 12. Dice la palabra, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. En otras palabras, dice, retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué quiere decir eso? No naufragar. Mantengámonos firmes, no nos vayamos a pique, no nos vayamos al fondo. En estos versículos, sin profundizar mucho, hay dos cosas que quedan a la vista que pueden llevar nuestra vida al fondo, o nuestra iglesia al fondo del mar. La primera cosa que se presenta aquí como un peligro está en el versículo 12, cuando dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un corazón incrédulo, un corazón que ya no cree, que ya no acepta la enseñanza de Dios, que ya le resbala la enseñanza de Dios, le da todo igual. Y entonces hay un corazón incrédulo. En las iglesias aún bautistas fundamentales está lleno de ateos moderados. ¿Qué es un ateo moderado? De gente que va allí, que dice que cree en Dios, pero con su estilo de vida demuestra que no creen en Dios. Es solamente de palabra, dice, soy creyente, pero no tienen fe, no leen la Biblia, no oran, no invierten tiempo con el Señor, no dan testimonio de la fe en Cristo, son ateos moderados. Este es el problema aquí, un corazón de incredulidad. Y dice ahí la palabra que el que tiene un corazón dominado por la incredulidad se va a apartar del Dios vivo. Hermano, si Dios está vivo, yo tengo que estar donde está Dios. Yo tengo que estar en esa búsqueda continua del Dios vivo. Dice Pablo a Timoteo, dice, manda a los ricos de este mundo que no pongan su confianza en las riquezas que es perecedera, sino en el Dios que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Yo tengo que andar en esa búsqueda del Dios vivo, el que me da todas las cosas para que yo disfrute, para que mi alma se regocije,
Pablo 2 veces le dice a los filipenses, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué hay tanta tristeza en las congregaciones? Tanta gente tan amargada, tanta gente tan preocupada, tanta gente tan afligida. ¿Y el Dios vivo dónde está? ¿Dónde está el Dios de Elías que producía avivamiento? Hermano, dice, no deje que el corazón suyo se domine de incredulidad, porque donde está la incredulidad usted va a naufragar y ya no va a tener contacto con el Dios vivo. Usted necesita un Dios vivo, no un ídolo muerto. La segunda enseñanza que está aquí, hermano, en el versículo 13, en la parte final del versículo 13 dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado. El pecado siempre viene a nosotros con promesas de alegría. El pecado viene con promesas de felicidad. El pecado viene con promesas de decir, nadie lo va a notar, dale para adelante, todo va a estar bien. La gente escribe muchas veces en las redes, dice, hoy necesito a alguien que me diga que todo va a andar bien, que todo va a ir bien. Pero hermanos, el pecado tiene ese lenguaje, dice, practícame, ya vas a ver que te va a hacer bien. Y dice aquí la palabra de Dios, hermano, claramente para nosotros, dice el texto, que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañoso. No tengo que confiar en sus promesas. ¿Recuerdan ustedes Sansón y su estilo de vida? Y el último día, después de burlarse y de mentir y todas esas cosas, cuando la mujer le dijo, la última vez, le dice, Sansón, los filisteos contra ti. Y él dijo, saldré como otras veces. Y dice la Escritura, pero no sabía que el poder de Dios se había alejado de él. Y así es el pecado, nos motiva, nos alienta, practícame otra vez, practícame, será como ayer, como anteayer, no habrá consecuencia, pero un día trae consecuencia. El engaño del pecado, y la gente se endurece y sigue practicando el pecado, hermanos, diferentes clases de pecado, hasta que su vida naufraga, se va a pique, se va de cabeza al fondo del mar, y muchos no pueden salir a flote. El primer pasajero submarino de la historia era hijo de Amitai, se llamaba Jonás. Su nombre significa paloma, pero se comportó como un halcón, como un ave de rapiña. Era un predicador de la palabra de Dios. Marcó una época. El mismo Señor Jesús lo citó en sus prédicas, ¿no? Pero ese hombre se fue al fondo del mar y aquel gran pez ni siquiera lo pudo digerir, lo tuvo que vomitar. Porque un hombre fuera de la voluntad de Dios es un ser indigerible. El pez lo vomitó. Y en la iglesia de la Odisea Dios anda vomitando gente. Por son los tibios de la Odisea. No son fríos ni calientes. Por cuanto eres tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Esa gente no está en un club nocturno ni están en una bailanta. Estaban en una iglesia. Y dice, hay gente dentro de esa iglesia. Dice Dios, ya no los puedo tolerar, no los puedo digerir. Los tengo que vomitar. Hermano, qué tremendo, ¿no? Cuando uno tiene todo para servir a Dios, pero naufraga en cuanto a la fe. Comenzamos nuestra historia con Himeneo y Alejandro. Y ahora a modo de recuerdo nomás. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 6 y el verso 60. El Señor Jesús le habló a la gente y dijo que ya algunas clases de milagro no iba a hacer. Y la gente se quejó y le dice, Señor, dura palabra es esta, ¿quién podrá resistirla? Decía la gente. Dura palabra es esta. Y después llega a Juan 6, verso 66, y muchos se volvieron atrás, dice, y ya no andaban con él. ¿Quiénes eran esos? Los náufragos. Los que naufragaron en cuanto a la fe, se volvieron atrás. Por eso, hermanos, necesitamos estar atentos y aferrados a la palabra de Dios para no ser náufragos. Muchos de nosotros nos hemos mantenido por gracia de Dios, por la misericordia de Dios, y hemos sobrevivido a algunos naufragios. Hemos sobrevivido, pero no nos confiemos, hermano, porque el diablo puede querer hundirnos muy pronto otra vez. Aquel que está firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Ya que está ahí en Hebreo, voy a terminar con un texto de ahí de Hebreo, capítulo 6. Hebreos, el capítulo 6. Esos barcos
que naufragan, que andan a la deriva, no pueden mantenerse firmes en el mar. Con esa figura terminamos aquí en Hebreos el capítulo 6. El contexto viene hablando de la esperanza y dice el verso 19, hablando de la esperanza, dice: la cual tenemos como segura, firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, es decir, hasta la presencia del Dios Santísimo. La esperanza. Dice, hermano, este es el ancla del alma. ¿Qué es un ancla? Es lo que un barco se arroja y esa ancla es lo que mantiene al barco estable, fijo en un lugar. Y ustedes y yo tenemos un ancla del alma. Y dice que esta es la esperanza. Una de las esperanzas que alienta nuestro corazón es la que Pablo le dice a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada, el día de la manifestación gloriosa. Tenemos la esperanza en el regreso de Cristo, el día de la manifestación gloriosa. Y cuando usamos esa ancla de la esperanza, entonces nos podemos mantener en una posición. El oleaje va a aparecer, nos va a sacudir, pero el ancla nos va a mantener firme en la posición. El firme ancla del alma. Nuestra comunión con Cristo, nuestra comunión con la palabra de Dios, nuestra militancia en la fe, nuestra firmeza en el camino del Señor, firme ancla del alma. Pablo le dijo a los Corintios en la primera carta, capítulo 9, verso 24, él le dice que todo aquel que corre, habla del atleta, dice de todo se abstiene. Y Pablo le dice esta expresión en el verso 24, dice, corred de tal manera que obtengáis el premio. Así debe ser nuestro andar en la vida cristiana. Correr de tal manera que obtengamos el premio, que nos subamos al podio de los vencedores. Porque, hermano, la iglesia de nuestro tiempo se llenó de náufragos, de gente que se fue a pique, gente que anda a la deriva. Nosotros, hermanos, tenemos que correr firme la vida cristiana y aspirar, hermano, a llegar al podio, estar con los vencedores. Mucha gente se ha hundido. Algunos de ustedes tienen muy pocos años en la fe, pero ya han visto algunos que se hundieron. Quizás una familia entera que se hundió. Ya no siguen al Señor, ya no caminan al Señor. Y tenemos que dar gracias y no descuidarnos que nosotros somos sobrevivientes de un naufragio. Mientras muchos se van al fondo, nosotros todavía luchamos con la ayuda del Señor para mantenernos a flote, para mantenernos en victoria. Pero no lo olvide, el que está firme, mire que no caiga. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar al Señor, vamos a hablar con nuestro Salvador y darle gracias porque su mano nos sostiene. La mano del Señor nos sostiene. Gracias, Padre, te damos en esta hora por tu palabra y pedimos que ella obre en nuestras vidas y en aquellos que nos ven y nos escuchan de lejos, que tu palabra también sea un alimento y sea una voz de aliento y de advertencia para estar firme en estas batallas de la fe. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes. No queremos ser náufragos. Necesitamos tener una vida, Señor, que te honre, que te glorifique. Necesitamos de ese poder de lo alto, animándonos y empujándonos adelante en el camino, animados con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Bendice tu palabra, Padre, bendice cada vida aquí en este lugar. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermano, grandemente. Vamos a pedir a hermano Omar que venga aquí adelante para guiarnos en algunos himnos de honra a nuestro Señor.